Un santo de su calibre, un hombre que leía las almas en el confesionario, no recibe un don tan extraordinario como la bilocación para hacer turismo místico. Si el cielo movilizó al Padre Pío de Italia a Portugal, si lo transportó místicamente al lugar de la aparición, fue por una razón de urgencia apocalíptica. Él no fue un visitante, él fue llamado para que pudiera ver algo tan profundo, tan impactante, que la descripción que nos ha llegado a través de sus confidentes fue que eran cosas que los ojos humanos no deberían ver. Lo que estás a punto de descubrir en este video no es solo una anécdota perdida en la historia, estás a punto de entender por qué esta visita tenía que suceder, porque el Padre Pío, el místico estigmatizado más grande del siglo XX, fue enviado a Fátima para ser el segundo testigo, para ver lo que Sor Lucía vio, para confirmar, a través de su propio dolor y su propio sufrimiento, la parte del secreto que el mundo, y quizás la propia Iglesia, todavía no estaba lista para escuchar. Esta conexión imposible es la llave que lo cambia todo, y en los próximos minutos, vamos a revelar qué desencadenó esta conexión, y la naturaleza exacta de la confesión que, décadas después, sigue siendo la advertencia más aterradora y urgente para nuestro tiempo. Hemos establecido que el Padre Pío podía ir a Fátima, ahora, debemos responder la pregunta que lo cambia todo. ¿Por qué? Si el cielo lo envió, no fue para confirmar el milagro del sol. Eso fue un evento público para las masas, no fue para escuchar las dos primeras partes del secreto, esas ya se habían revelado. El Padre Pío fue llamado por la única cosa que permanecía sellada bajo el secreto más estricto del Vaticano, fue llamado para el tercer secreto, y aquí es donde la historia oficial se silencia. Esta es la parte que incomoda profundamente a la Iglesia, porque las afirmaciones de esta visita no provienen de los biógrafos aprobados por el Vaticano, vienen de testimonios privados, susurrados por aquellos más cercanos al Padre Pío, vienen de figuras que entendían perfectamente la gravedad de la guerra espiritual, como el famoso exorcista en jefe de Roma, el Padre Gabriele Amort, el Padre Amort, un hombre que luchó contra el diablo a diario durante décadas. Fue inequívoco al conectar públicamente al Padre Pío con el verdadero contenido del tercer secreto. ¿Por qué un exorcista estaría tan seguro? Porque reconoció la naturaleza del enemigo que el secreto describía, y la historia se vuelve aún más profunda. Las fuentes más potentes de esta conexión insisten en que la bilocación del Padre Pío no fue solo un viaje al lugar, a la Cova da Iria, fue un encuentro directo con la vidente. Afirman que el Padre Pío se bilocó para encontrarse con la propia hermana Lucía en su convento de clausura en Coimbra, Portugal. Intenta imaginar esa escena por un segundo, dos de las almas místicas más grandes del siglo XX, ambas efectivamente prisioneras, él en su convento en Italia, ella en el suyo en Portugal, reunidas sobrenaturalmente, lejos de los oídos de sus superiores. ¿Qué secreto podrían compartir dos personas que ya lo habían visto todo? ¿Qué carga podrían discutir? Solo podían compartir el peso del único secreto que ambos conocían y que el mundo ignoraba. Y esto nos lleva directamente al corazón de la controversia, a la promesa de nuestro título. En el año 2000, el Vaticano finalmente reveló el tercer secreto. Nos mostraron una visión poderosa, un obispo vestido de blanco, interpretado por el Vaticano como el Papa Juan Pablo II, caminando por una ciudad en ruinas, rezando, y finalmente siendo abatido por soldados. Es una visión de martirio, una visión terrible, pero, ¿es todo? ¿Es esa la visión que requería una advertencia tan severa? ¿Es eso lo que los ojos humanos no deberían ver? Aquí es donde la visita del Padre Pío se vuelve la pieza clave. La confesión que el Padre Pío hizo a sus confidentes, décadas antes de la revelación oficial del 2000, no contradice esta visión, la completa de una manera que hiela la sangre. El Padre Pío no habló de un ataque físico, habló de un colapso espiritual, lo que él vio, lo que le fue confiado, y lo que supuestamente compartió con la hermana Lucía, era la verdadera naturaleza del castigo, algo que encaja perfectamente con la descripción que abrió este video, porque lo que el Padre Pío vio no era un enemigo fuera de la iglesia disparando balas, era un enemigo dentro. Estamos a punto de revelar el contenido de esa confesión, y entenderás por qué la versión del Padre Pío sobre Fátima es mucho, mucho peor que la que el Vaticano nos contó. Aquí es donde la historia se rompe en dos, la versión oficial y la versión que el Padre Pío confesó, y te lo advierto, la versión del santo es desoladora. El momento de la revelación, el núcleo de este misterio, no es un documento formal, no es una carta firmada, es una confesión oral, transmitida por aquellos que tuvieron el valor de escucharla y el terror de repetirla.
El padre Gabriele Amort, el exorcista del Vaticano, fue una de las voces más firmes. Él insistió en que el tercer secreto era mucho más oscuro que la visión del atentado. Él sabía, por su experiencia diaria con el mal, que el enemigo no estaba interesado en balas de pistola, sino en almas. El padre Pío, como alma víctima, como el hombre que luchaba físicamente contra demonios en su celda, lo sabía también. Así que, ¿cuál fue su testimonio? ¿Cuál fue esa declaración que hace temblar al mundo católico? A sus confidentes más cercanos, el padre Pío les confió que el verdadero tercer secreto, la visión central, no era un ataque externo a la Iglesia, sino el colapso interno de la fe. La palabra que usó, y que resuena con todas las profecías marianas, fue la gran apostasía. Esto es lo que los ojos humanos no deberían ver. No es un papa siendo disparado en cámara lenta, es algo infinitamente más aterrador. El padre Pío habló de una iglesia que, desde sus más altas cúpulas, perdería la fe. Habló de una crisis doctrinal tan profunda que los obispos se opondrían a los obispos, y los cardenales se opondrían a los cardenales. Vio una infiltración del mal, no con cuernos y tridente, sino vestida de púrpura y seda, una infiltración que buscaría modernizar la iglesia, vaciándola de su contenido sobrenatural, reduciéndola a una simple organización de caridad humana. El padre Pío, el hombre del misticismo puro, el hombre de la misa y la confesión, vio el momento en que estas cosas serían vistas como opcionales, como reliquias del pasado, y aquí es donde su visión se vuelve apocalíptica. La confesión del padre Pío describe que la hermana Lucía le fue mostrado que esta apostasía desde la cima resultaría en un castigo terrible, pero no un castigo de fuego lloviendo del cielo, al menos no al principio. El castigo era la pérdida de la fe misma a gran escala. Millones de almas cayendo en la oscuridad, creyendo que todavía estaban en la luz. Imagina una iglesia vacía de lo divino, un mundo sin la sal de la tierra. Eso era lo que los ojos humanos no deberían ver, un mundo abandonado a su propio orgullo. El padre Pío, con el peso de los estigmas en su cuerpo, entendió perfectamente esa visión. ¿Por qué? Porque él, al igual que la hermana Lucía, fue elegido como un alma víctima. Él no recibió la visión por curiosidad, la recibió para que pudiera entender por qué estaba sufriendo. Su sufrimiento en San Giovanni Rotondo no era solo por los pecadores del mundo, era un sufrimiento vicario por la fe que se estaba perdiendo dentro de la propia iglesia. Cada golpe que recibía del demonio, cada duda instigada contra él por sus propios superiores, era un eco de la gran batalla que él vio en Fátima. La declaración del padre Pío es la pieza que faltaba en el rompecabezas. La visión del obispo vestido de blanco siendo asesinado no era el secreto, era la consecuencia del secreto, era la consecuencia de una iglesia que, habiendo perdido su fe interna, la apostasía, se volvía vulnerable al ataque físico externo. El Vaticano nos mostró el síntoma, el padre Pío confesó la enfermedad. Y esta declaración no solo reescribe la historia de Fátima, reescribe nuestro presente. Porque si el padre Pío tiene razón, si su testimonio místico es la verdad completa, entonces la parte más aterradora del tercer secreto no fue revelada en el año 2000, y no es algo que va a pasar. Es algo que está sucediendo ahora. Ahora entendemos el conflicto, y es un conflicto colosal. No es una simple diferencia de interpretación espiritual, es una colisión frontal entre dos autoridades. Por un lado, tenemos la autoridad oficial del Vaticano, que en el año 2000 nos dio una interpretación tranquilizadora. Nos dijeron que el tercer secreto era historia pasada, que se había cumplido mayormente con el atentado a Juan Pablo II en 1981 y la caída del comunismo. Nos dijeron que podíamos estar en paz. Por el otro lado, tenemos la autoridad mística de uno de los santos más grandes de la historia moderna, un hombre que llevó las heridas de Cristo, el padre Pío, y su testimonio, su confesión, nos dice todo lo contrario. Nos dice que el secreto no era sobre política o balas, sino sobre la fe, y que lo peor no ha pasado, sino que está sucediendo. Aquí es donde yace el temblor que anunciamos en el título. Esto hace temblar al mundo católico porque si la versión del padre Pío es la verdadera, la conclusión es inevitable y aterradora. Significa que la narrativa oficial que nos dieron, la interpretación que cerró el caso de Fátima, está incompleta, o peor aún, que fue un encubrimiento deliberado. Una versión editada para evitar el pánico, para ocultar la verdadera advertencia de la Virgen María sobre la crisis dentro de la propia Iglesia. Es un santo estigmatizado contra la burocracia del Vaticano. Y aquí es donde el testimonio del padre Pío cambió para siempre la historia de las apariciones marianas. Antes de su confesión, las teorías sobre la apostasía eran solo eso, teorías.
Pero el Padre Pío no es un teórico de la conspiración, es un santo canonizado por la misma Iglesia. Él es el eslabón perdido, él es el único santo que experimentó los estigmas y que, según estos testimonios, confirmó la versión más oscura y apocalíptica del tercer secreto, su visita mística a Fátima. Su encuentro con Lucía no fue un evento aislado, fue el acto de confirmación divina. El cielo necesitaba un segundo testigo, un testigo con una autoridad mística innegable, para validar la advertencia en caso de que la jerarquía decidiera suavizarla o esconderla, y eso es exactamente lo que sucedió. La conexión entre Pío y Fátima es la llave que abre el verdadero significado de toda la aparición. Ya no se trata solo de rezar el rosario por la paz mundial, se trata de rezar por la supervivencia de la fe dentro de la Iglesia. La conclusión es inevitable, y estamos a punto de explorar el significado final de esta advertencia. Así que ahora tenemos el panorama completo. Hemos visto cómo el viaje imposible del Padre Pío fue, de hecho, místicamente posible gracias a la bilocación. Hemos escuchado el contenido de su terrible confesión. No un ataque físico, sino la gran apostasía, la pérdida de la fe desde la cima de la Iglesia, y hemos visto por qué esto hace temblar al mundo católico, porque expone la narrativa oficial del Vaticano como, en el mejor de los casos, incompleta. Aquí llegamos a la entrega final de nuestra promesa, la declaración del Padre Pío. Esa misteriosa visita a Portugal no fue una simple confesión histórica registrada en un libro antiguo, fue una advertencia profética activada para nuestro tiempo. Lo que los ojos humanos no deberían ver no era la visión de una bala volando hacia el Papa, era algo mucho más sutil y mucho más destructivo, era un colapso espiritual, un mundo, y una iglesia, vaciándose de Dios mientras mantenía todas las apariencias externas de piedad. El Padre Pío y la hermana Lucía fueron los dos testigos que cargaron con este conocimiento terrible, sufriendo en sus cuerpos y en sus almas por la fe que ellos, místicamente, ya veían desmoronarse en el futuro. Por lo tanto, la confesión del Padre Pío sobre Fátima no es una nota a pie de página misteriosa para los historiadores, es, quizás, la advertencia más urgente y relevante para nosotros. Hoy, la verdadera pregunta, al final de todo esto, no es si el Padre Pío vio Fátima, la verdadera pregunta es si nosotros estamos viendo lo que él nos advirtió que veríamos.